Hola familia, ¿qué tal? Yo soy Ana, la china mexicana, y aquí está Don Flojo. que les damos la bienvenida a un video más. En este video les vamos a hablar sobre las fiestas y los viajes de trabajo en Japón. Sí, porque en Japón pienso que el trabajo es la vida, ¿no? Creo que sí. Como ya saben, nosotros trabajamos en Japón, trabajamos y vivimos en Japón por mucho tiempo. David estuvo allá por 5 años, yo estuve allá por 4 años, pero ambos estudiamos en Japón también, así que un poquito más de eso. Y en Japón éramos profesores de inglés, maestros de inglés, en escuelas públicas en nuestra ciudad, en Mie, una prefectura que está en el medio de la nada. No es Tokio, no es Osaka, no es nada. Ya hay muchas granjas. Sí, muchas granjas hacen té y son famosos por la carne de res, sí, pero también como éramos parte de la municipalidad en nuestra ciudad, teníamos varias fiestas en el año y un viaje que hacíamos cada año a diferentes lugares, claro, de Japón. Y esas fiestas y el viaje los hacen para convivir un poquito más con los compañeros de trabajo y así crear mejores relaciones en el equipo, ¿no? De grupo. Sí, afuera del trabajo. Fuera del trabajo. Tienen varias fiestas en el año y en casi todos los lugares se hacen el mismo tipo de fiestas, ¿no? Por las mismas fechas, casi siempre. Sí, y eso es para compañías también. Sí, para las compañías, para las escuelas también. Sí. Así que les vamos a estar hablando un poquito sobre nuestras fiestas en las escuelas y con nuestros compañeros de la municipalidad. ¿Cuáles son las primeras fiestas que tenemos en el año? Pero para nosotros, porque los maestros nuevos vienen en agosto. Y pienso que el primero es para Sports Day. Sí, en las escuelas tienen un día de deportes en el que todos los alumnos hacen varias competencias, tienen varias competencias de carreras o diferentes cosas, ¿no? Algunos tienen competencia de baile, cosas así. Sí, pero los maestros trabajan mucho y tener que preparar muchas cosas y por eso cuando ya está terminado van a party. Van a festejar. Porque a mí también me tocó estar en una escuela donde tenían como una competencia de baile, así que los alumnos estuvieron practicando el baile y nosotros con ellos también. Estuvimos practicando el baile como 2 meses, así que trabajan muy duro, practican mucho para esos eventos que son muy importantes en el año y después viene la fiesta. Sí. Después de eso, ¿qué fiesta tenemos? Tenemos Día de Bunkasai, Cultura, ¿no? sí. Bunkasai, que viene siendo el Día de Cultura en Japón y también tiene un evento donde tiene una competencia de canto. Así que cada salón de clases practica sus canciones, niños, niñas, y están practicando por mucho tiempo. Después de eso tiene la fiesta de Bonenkai. Que viene siendo, ¿cómo se vendría traduciendo? Como olvidarse. Sí, para olvidar. Olvidar el año. Sí, el año pasado. Para olvidar el pasado, olvidar el año que pasó. Así que en diciembre, a finales de diciembre, tienen Bonenkai para olvidar el año. Sí, pero esta es la última fiesta antes del año nuevo. So, pienso que para mí es lo más especial, no sé. Y después de eso, a veces tiene una fiesta, sí, en enero, sí, Shinenkai es para el año nuevo, pero no siempre. No siempre, depende yo creo del lugar. Nosotros no teníamos, creo que porque están muy seguidas, ¿no? Bonenkai, Shinenkai. Yo creo que es una o la otra, no sé. Pero a veces ya he hecho con mis amigos en la escuela, pero no estaba con todos los profesores. Y después de eso ya sería la fiesta en abril, ¿no? Sí. Kansogekai. Sí, para recibir los empleados nuevos y para mandar los que están trabajando en otros lugares. Sí, para decirle adiós, despedirse de los que se van a otros lugares, porque algo muy particular en Japón es que los empleados cambian, por lo menos en lugares de gobierno, los empleados cambian cada año.
En abril. En abril Sí. vienen personas nuevas y muchas personas se van. Algunas personas duran un año, de un año hasta creo 8 años es lo máximo que duran, por lo menos los profesores, los maestros. Tienen como varios tipos de fiestas, pero siempre hacen la misma cosa. Sí, Sí. todas las fiestas tienen su orden. Sí, como un formulario, ¿no? Ajá, y siempre te sientan, tú no puedes escoger dónde te vas a sentar, ellos siempre escogen por ti. O tienes que sacar un papelito que te diga dónde te vas a sentar. Sí, hay un sistema para decidir quién va a sentar. ¿Con quién te vas Sí. a sentar? Yeah. Por ejemplo, en Kanso Gekai creo que eso es un poquito más como decidido, ¿no? Si eres nuevo, te vas a sentar con los nuevos. Si eres una persona que se está yendo de ese lugar, te vas a sentar con todos los que se están yendo de ese lugar. Así que es un poquito más planeado, pero todas las otras fiestas son como random. No puedes elegir dónde sentarte, por lo general. Y también pienso que en los Estados Unidos o en México oímos que va a hacer una fiesta. Empieza a las 7. Ok, eso si llego a 7:15, 7:30, no es problema. Sí, pero por allá es muy estricto. Tienes que llegar antes, sobre todo si eres kanji. Kanji es como el maestro de ceremonias en la fiesta. A ambos nos tocó ser kanji en nuestro trabajo en la municipalidad. No en las escuelas, pero en la municipalidad sí nos tocó. Así que teníamos que estar ahí media hora antes y nos daban como nuestro guión de lo que teníamos que decir, nuestro papelito con todo lo que teníamos que decir en japonés, porque todo tenía que ser en japonés. Y teníamos que servir en la noche, ¿no? Asegurarnos de que todos tuvieran su bebida, hacer plática con todos. Sí, sí, es para ayudar ¿cómo se dice? The flow of the party. Como para que se siga moviendo la fiesta. Sin problema. ¿No? Sí, sin ningún problema. Y también tienen muchos discursos en estas fiestas. Hay muchas personas que tienen que hablar y decir unas palabras, ¿no? Yeah. Como por lo general, antes de que tomes cualquier cosa, no puedes tomar nada, ni agua, hasta que hagan su kanpai, su brindis. Yeah. Sí, no hablan no beben, no toman. No beben, no comen. No comen, sí. Nada. Ajá. Yeah. Hasta que por lo general donde estábamos nosotros, en la municipalidad, era Cacho, el jefe de nosotros, el que tenía que hablar, y en las escuelas tendría que ser el Kocho Sensei, que viene siendo el director de la escuela. A veces es la persona que estaba ¿cómo se dice? En charge, like en día de deportes. Oh, sí, también, porque cada quien tiene su responsabilidad, ¿no? Sí. Así que si a ti te tocó hacerte cargo de ese evento, entonces a ti te toca hablar. Pero por lo general son los de mayor ranking. Pero siempre hay actividades, no puedes hacer que quieres hacer. No puedes hacer lo que tú quieras, Yeah. todo ya está planeado. Y por eso también no es un requisito, pero la mayoría de personas en Japón toman alcohol porque es como se hacen las relaciones allá en Japón, ¿no? Es como creas amistades en Japón. Viene de los días de samurai, Sí. es una costumbre, pero no sé, pienso que es porque en Japón trabajan mucho, es su manera de relajar. Si no toman alcohol, siempre toman como té. O hay muchas personas que nada más para el brindis toman cerveza o lo que sea, toman alcohol y ya el resto de la noche té. Pero esas fiestas dependen del lugar, pero cuesta como $50. Entre 70, 50 a yeah. $100 a Sí. veces, porque Kanso Gekai es la fiesta en la que tiran la casa por la ventana y casi siempre son hoteles bien lujosos y en el 16º piso, y cosas así. Así que depende de la fiesta. Pero si no tomas alcohol es muy caro. Sí, si no tomas alcohol, pues estás bebiendo té por $50. Y también si no comes carne. Si eres vegetariano en Japón es un poquito difícil. Si eres vegano es aún más difícil porque Es imposible. es casi imposible. Casi todo tiene algún tipo de producto animal
en la comida. Pero es que pez. Sí, con como pescado. dashi, Un polvo, ¿no? Sí, es un polvito que le echan a casi todas las sopas Sí, en Japón. hecho de pescado. Así que si eres vegano es muy difícil. Y además hace como que te separes un poquito del grupo, porque los vegetarianos tienen su mesa aparte. Por lo general los vegetarianos eran personas extranjeras, así que siempre los ponían a ellos juntos en la orilla y no se relacionaban tanto con los japoneses, ¿no? Como nosotros. No tengo nada en contra de los vegetarianos o veganos, pero sí te limita un poco más en Japón. Sobre todo si estás en un lugar como Mie, que es en el medio de la nada, sí es un poquito más difícil. Tal vez en Tokio y en Osaka no sea tan difícil, pero es Japón, así que tal vez. Oh, y otra cosa que hacemos son los viajes, ¿no? Los viajes con la compañía o con el departamento de la municipalidad. No sé cómo llamarlo. ¿Qué viene siendo? Departamento de educación. No sé. También hacíamos un viaje en octubre, más o menos. Sí. Todos los años en octubre. ¿A dónde te tocó ir a ti? El primer año, porque yo no estaba. Para mí fuimos a Takayama. Siempre es como un day trip, un viaje para un día. Cuando yo llegué fuimos a Kioto, ¿no? Sí, pienso que sí. A Kioto también nos la pasamos muy bien. Sí, Kioto y el Mie, Kashikochima, donde fue el G7. Ah, sí, fuimos a ese hotel de hecho. Y de kayak. Ah, sí, hicimos kayaking. Sí, después de eso fue a Inuyama. Ah, sí, Yeah. Inuyama, al castillo, ¿no? Yeah. Esto es una vez más en Mie. En Mie, sí, fuimos a Iga Sí. y Mokumoku Farm en Sí. Granja. a Iga, la villa de los ninjas, Sí. y a Mokumoku Farm. Sí. Nos la pasamos muy bien. Yeah. Pero pienso que lo que es un poquito raro en Japón es casi todos son como like mandatory. Sí. Yeah, like tienes que ir. Te preguntan, oh, si puedes ir a esta fiesta, puedes ir a este viaje, pero no puedes decir que no. Yeah. Por lo menos nosotros no podíamos decir que no. Ok, y llegamos a Story Time. Sí, tenemos varias anécdotas de fiestas y de los viajes que queremos compartir con ustedes. Sí, mi primera fiesta fue de Sports Day. Sí, pero este fue mi primera fiesta como eso en Japón. Se llama Nomi Hodai. Puedes tomar todo lo que quieras. Y siempre cuando vas a hacer como un kanpai, ¿cómo se dice? El brindis. El brindis, sí. Sí, ok, vamos a darle su cerveza. Hay alguien que quiere algo más. Algo Algo diferente diferente. que no cerveza, sí. Sí, yo. Ok, David, ¿qué quieres? Yo digo, whisky. Sí. Whisky. Con soda. No, con hielo. Ok. Y como la waitress. La mesera. Sí, mesera fue y regresó y había como un vaso, un bucket de hielo, sí, Una hielo cubeta de hielo y una botella de whisky. Ting, ting, whisky. yeah. Pero el costumbre también en Japón es, ¿cómo se dice? Es mal educado para... Sí. Servirte a ti mismo. Y estaba sentado encima del nurse. ¿Encima? No, encima. ¿Próxima? ¿Cómo se dice? Next to. Al lado de. Sí, al lado de... Sí, es otra historia. Del nurse. Al lado de la enfermera. De la enfermera, sí, y ella estaba sirviéndome, ¿no? Sí, pero después estaba hablando con el vice principal. Con el subdirector. Sí, y él dijo, oh, David, ¿estás tomando whisky? Sí, ¿te gusta el whisky de Japón? Sí, y yo también, sí, un vaso. Sí, y después él y yo tomemos todo de la botella. ¡Wow! Sí. Yo me acuerdo la primera vez que fui a un Kanso Gekai, porque creo que no fui mi primer año, fui hasta el siguiente.
a un Kansogeikai de una escuela en la que yo había enseñado, de la que ya me iba. Y nadie me dijo, nadie me avisó que teníamos que dar un speech, teníamos que decir unas palabras porque nos estábamos yendo de la escuela en japonés. Así que cuando llegó mi hora, yo estaba así como, muchas gracias, o sea, bueno, y nadie más no sabía qué decir, como que les dio penita y bien, Ana. Ya llegaron a darme mis flores y ya me dijeron que me fuera a sentar porque no podía decir nada. También recuerdo una vez en mi segundo año, fue en mi escuela y el director me dijo, David, ¿quieres beber con nosotros mañana? Que van a un bar, ¿no? Sí, quizás puedo ir. Sí, quizás. Sí, pero el día antes fuimos a Nagoya para Halloween. Esa vez nos amanecimos en Nagoya. Sí, fuimos toda la noche. Sí, regresamos como a las 6 de la mañana. Sí, y por eso, yo levanté bastante crudo. Pues dijo, ya tomé anoche, no quiero tomar más por la noche. Pero cuando regresé a la escuela en lunes, el subdirector dice, ¿qué pasó? Tuvimos nuestra fiesta para Bunkasai. ¿Estaba Bunkasai? ¿Era Bunkasai? Sí, el día de cultura, pero nadie me dijo nada. Sí, por eso no fue. Por un poquito mal educado. Sí, pero seguro les caías bien, así que no hubo problema. Pero la vez que fuimos a Kanihonke sí. fue también un Kansogeikai, pero antes de ir a las fiestas, nosotros y varios amigos siempre nos íbamos a hacer el pregame, a tomar antes de ir a tomar. Entonces siempre íbamos a un bar saliendo del trabajo, porque ese día, esa es otra cosa, ese día trabajábamos, casi siempre era un lunes, que hacían el Kansogeikai para la municipalidad, era un lunes y al día siguiente teníamos que trabajar también, así que salíamos del trabajo a las 4:30 de la tarde, nos íbamos a las 5 al bar y empezamos a tomar desde entonces. Pero la fiesta empezaba a las 6:30, 7 de la noche. Entonces nos fuimos a hacer nuestro pregame bien a gusto. Y no sé cuántas bebidas nos tomamos, me tomé, pero no fui al baño, no sé por qué. No sé por qué, creo que había gente o algo, no sé. Entonces dije, voy en el otro lugar, ya que falta, ¿no? Y entonces nos fuimos al otro lugar, a Kanihonke, que es un lugar que tiene cangrejo en todos los platillos. No sé por qué, cada uno de los platillos tiene cangrejo. Pero bueno, llegamos y los discursos tardaron como 40 minutos. 40 minutos de discursos de las personas nuevas, creo. No me acuerdo si eran las personas nuevas o las personas que se estaban yendo, pero tardaron 40 minutos. Y como les digo, no puedes tomar, no puedes hacer nada, no puedes comer y tampoco levantarte de la mesa. O sea, sí podían, pero a la vez como que es de mala educación, ¿no? Irte cuando otra persona está hablando. Y yo estaba así como, ya, quiero ir al baño, quiero ir al baño. Pero tuve que esperarme, me tuve que aguantar, ya sentía que, nunca me había sentido así en mi vida. La verdad, no sabía qué hacer, fue una mala experiencia. Y ya, en cuanto terminaron de hacer los discursos y Hacho dio el brindis, salí corriendo al baño. Salí corriendo y le pregunté al señor, ¿Antonio, vas a contestar? Un gran alivio. Para nosotros es interesante porque los trabajadores japoneses siempre están muy reservados en trabajo, ¿no? Sí. Pero cuando vas a una fiesta con ellos, siempre un poquito loco. Yo oí que una vez, no he visto, pero oí que a veces en los bares tienen escaleras y ellos beben mucho y cuando están saliendo sí puede caer las escaleras, sí. Eso es un poquito peligroso. Sí, peligroso. Pero había el otro tiempo que una persona está muy borracho. Sí, pero él estaba hablando a otra mujer, dice, ven con nosotros, vamos a cantar karaoke. Está bien, no quiere ir. No, ven con nosotros.
vas a cantar. Yeah. Sí. Sí, pero ella tuvo que ir por el tren. Ajá, tenía que tomar el tren. Yeah. Y después fuimos a karaoke y esa persona se fue. Pero, era su idea. Pero estaba con otros trabajadores. ¿Dónde está ese hombre? Like, no puede verlo. Dice, está bien. Ok, vamos a buscar a él. Dice, no preocupes. No te preocupes. Pero yo vi en la ventana, él estaba por afuera y estaba, ¿cómo se dice? Pee on a pole. Ay, me acuerdo de eso. Como, Y se fue. sí, me regresó a la casa. Creo haber oído esa historia, porque yo también estaba ahí. Bueno, yo estaba ya en el cuarto de karaoke. Así que yo no vi nada. Qué bueno. Pero me acuerdo de esa historia, me da una risa. Es que sí, algunos se ponen muy borrachos. Lo que pasa en la fiesta queda en la fiesta. Sí. Y hasta cierto punto es cierto, porque la mayoría de las personas en la fiesta puede que nunca te haya hablado ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en ningún lado. Puede que nunca te haya dirigido la palabra y en la fiesta se pone a contarte su vida, así que como si fuera su amigo de toda la vida y te hacen sentir como amigo, ¿no? Como alguien cercano a ellos, pero al día siguiente o la semana siguiente regresas a esa escuela y les quieres hablar normal, ¿no? Y ya no te dirigen la palabra otra vez, como que lo que pasa en la fiesta se queda en la fiesta y no. La mayoría de las veces, no siempre, pero no se puede hacer una relación así como de amigos. Es más difícil que otros países. Es mucho más difícil. Pero pienso que, como en los Estados Unidos, están muy amables durante trabajar. Ajá. Pero quizás no vas a hacer algo conjuntos. Sí, no van a salir de fiesta. Sí. Bueno, también algo que pasó, como les decíamos, cuando yo era kanji junto con un chico que es vegano. Fuimos a un restaurante que servía carne de Matsusaka, o sea, como yakiniku de Matsusaka. ¿Por qué? Porque en Mie son famosos por la carne. Según los japoneses, la carne de Matsusaka es más rica que la de Kobe, y siendo que Kobe beef es más famosa, ¿no? Afuera de Japón. Pero en Japón, Matsusaka beef. Sí, dicen que es lo más rico en todo Japón. Sí. ¿No? Sí. Así que por eso fuimos a ese restaurante para un bonenkai, que yo era kanji con este chico y este chico le estaba haciendo mala cara a todo. Siendo que le dijeron, oye, puedes ordenar algo del menú vegetariano, pero no quiso ordenar nada, dijo que había comido, se tapaba la nariz, hacía caras raras, una gran falta de respeto a las personas japonesas. La verdad es que a mí no me importa que seas vegano, vegetariano, lo que sea, pero tienes que respetar a los demás, ¿no? Y lo que ellos comen, así como nosotros tenemos que respetar a ti. Pero se me hizo tan mala onda y la chica que estaba con nosotros también se quedaba como, es así. Aparte de que este chico le estaba haciendo puras preguntas personales a esta chica y a mí se me hizo muy mala onda, pero bueno. Cuando tenemos esos viajes con todos, rentan un autobús muy grande y tiene karaoke. Sí. Y también a veces por atrás tiene como mesas y es como un U. Sí. Puedes sentar, no es como filas, parece como un bar. Sí. Sí, compran muchos cervezas, bebidas y cuando vamos al lugar que estamos tomando, sí. Y si quieres tomar mucho, te vas para atrás. Sí, para atrás, sí. Sí, es la fiesta ahí atrás. Sí. Y sí, o sea, empezábamos a tomar desde que las 8 o 9 de la mañana. Sí. Como, ¿quién quiere cerveza? Vamos a hacer un campamento. Sí, son tomando y cantando. Cantando, comiendo, haciendo juegos. Era muy, muy divertido, la verdad. Esos viajes son divertidos. A muchos de los extranjeros no les gustaba salir de viaje con los japoneses, yo creo que porque no pueden comunicarse con ellos. Es su manera, pero a veces la gente que quiere enseñar en Japón no son muy sociales.
Ya no saben cómo comunicar con otras personas. O no saben de la cultura japonesa. Yeah. Nada más tienen la idea de que se quieren ir a Japón y, oh, me encanta el anime, así que voy a ir a Japón. Que es otra cosa que ya hablaremos en otro video. Pero hay personas que van a Japón después de ver mucho anime y piensan que pueden usar el japonés que han aprendido en el anime para comunicarse con las personas en Japón. Y por favor no hagan eso, no lo hagan porque hay algún japonés que es demasiado grosero. Bueno, ya estaremos diciendo historias sobre eso también. Pero digo que es como si vas a los Estados Unidos y dices, yippee-ki-yay, mother. Sí, o sea, como si fueras fan de Star Trek o Star Wars y nada más hablas lo que digan en esos shows o lo que hablan en, no sé, en South Park o lo que sea, ¿no? Pero bueno, son las cosas que vivimos. Pero sí, todos los viajes a mí me encantaron. Yo nunca tuve ningún problema en los viajes, muy buenas experiencias. ¿Cuál fue tu viaje favorito? Pienso que lo de Kioto. Kioto estuvo bien. Divertido en el barco. Oh, sí, el barco, sí. Sí, en el río. Pero también me gustó Pero era como una canoa. lo de Kashikojima para sí, hacer creo que kayak. ese fue mi favorito. Sí. Creo que mi historia de ese viaje fue cuando estaba con uno de los profesores japoneses, kayaking. Sí. Y yo estaba haciendo kayaking así con todo mi esfuerzo por frente, para... enfrente, y yo no podía verlo a él. En las fotos nada más se ve que está sentado así, sin hacer nada. Pero bueno, yo creo que ya hasta ahí la vamos a dejar. Si recordamos más historias, ya les contaremos después. Así que eso es todo por el video de hoy. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor lo dejan aquí abajito. Si les gustó el video, por favor suscríbete, comparte y dale like. Bye bye. Adiós. Adiós. I'm waiting for it to turn off. Híjole. Casi siempre era el... la municipal. Tienen anticipación. Se pone a contarte su vida. Hace que te... ¿Tú tienes alguna anécdota? Go. Enjoy. Oh wow, me veo bien blanca. Bien blanca. No he salido en el día desde hace como un mes. Mi cabello todo asqueroso, todo grasoso. La humedad está fuerte ahorita. Pero bueno.